contrato indica si usted va a avanzar mensual, trimestral o cómo va a avanzar para que se ejecuten esas planillas. ¿Sí? La medición tiene que ser en forma conjunta con el contratista y eso se hace, por eso depende de si dice mensual, cada 30 o 31 en el libro de órdenes tiene que aparecer. Midamos en forma conjunta. Esto es básico en el libro de orden. Si la planilla fuera mensual o fuera trimestral, exactamente lo mismo. ¿Ya? Se elaboran los cómputos métricos con las mediciones realizadas, trasladadas a los planos y se colocan los cómputos métricos en la planilla y se multiplica por el precio unitario. Parece facilísimo, pero hay un detalle que les quiero mostrar que lo hemos cometido varios. Y en las planillas de avance, en este detalle. Se van a fijar que acá aparece un contrato original, volúmenes, un importe, y a veces nosotros vamos controlando el tema del volumen. Aquí debería decir cantidad en realidad en lugar de volumen, cantidad. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Yo tengo un contrato tope de 6107 para ese ítem. En este mes avancé 1532 porque es la planilla 2, digamos. Pero resulta ser que en algún momento este ítem se me pasó a 58. Hay una base de 15. Y se me pasó a 73. Y mi cantidad solo era 61. Y muchas veces no nos hemos dado cuenta de este error que acá ya refleja un 119%. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Entonces, en ningún momento en las planillas esto debe suceder. Y se ha pasado. Y nos ha pasado a nosotros. Rectificar este error cuesta, la verdad que es bastante complicado. ¿Está con su nombre? Sí. Ya. Ya. Entonces, ahorita hay fórmulas magníficas en Excel donde ustedes agregan esto en rojo y lo pueden poner en casilla roja para que se vea. Pero realmente nos ha pasado anteriormente. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? En la siguiente planilla, rectificar este error para que eso vuelva a 100%. Pero en realidad no se debió pasar a nadie, sobre todo al supervisor. Esto tómenlo muy en cuenta, por eso hay un porcentaje. ¿Ya? Ahora, cuando esto sucede, esta parte que sucede, nosotros tenemos modificaciones autorizadas dentro del contrato. Aquí hay modificaciones. ¿Cuándo puede modificar un contrato? Un contrato puede modificar cuando aumenta el precio, cuando aumenta el plazo. Son esas dos modificaciones que hay. ¿Ya? Y estas modificaciones se traducen en tres maneras de hacerlo. Dígame. ¿Alguien más que vaya a dejar su tarea para poder salir y seguir avanzando? Recuerden que eran dos tareas, ¿no? Ya. Entonces, en estas modificaciones, el contrato nos autoriza dos cosas. Vamos a borrar un poquito esto. Ya. En el contrato establece, y lo han debido leer porque parte de la tarea era esa, hay una orden de trabajo. A ver, esperaremos que todos entren, se sienten, se calmen y después seguimos avanzando. 5 minutos más para que todos estén tranquilos. De todas maneras, para el día viernes sí les encargo la puntualidad.
¿ya? Porque es examen, porque va a ser la última clase, y la verdad que esto de estar interrumpiendo hasta a mí me incomoda. Entonces, para el día de hoy... El viernes tengo examen de carretera. Así. Ya, ¿qué día les queda más cómodo para suspender la clase que todos puedan venir a dar el examen? Miércoles. Sábado. El siguiente miércoles. Sí. Yo no tengo problema, pero todos, que todos puedan, digamos. Está Ya, bien. entonces este viernes me van a permiso, me voy a viernes y el miércoles no. Ya, belleza. Entonces, volvemos acá. Las modificaciones del contrato son 3. Una orden de trabajo, una orden de cambio y un contrato modificatorio. ¿Cuándo se utiliza cada una de ellas? Este es el criterio muy importante. Por ejemplo, cuando ustedes tienen este caso, que acá tienen un volumen que se ha subido, vamos a decir que esta es nuestra planilla final. Este volumen se subió, este quedó en 92%, esto es 79% y aquí pongámosle que llegó a 100. No vamos a hacer más cambios en el contrato, pero hay algunos que se han subido y otros que se han bajado, ¿sí? Si no alteramos nosotros el monto del contrato acá, el monto sigue igual el monto, y nosotros solamente vamos a decir que en este ítem surgió mayor excavación y en este menor relleno, nosotros aplicamos la orden de trabajo, ¿ya? Esta orden de trabajo no altera monto ni plazo. ¿Ya? No altera monto ni plazo. ¿Y qué nos permite? Que dentro del mismo contrato nosotros podemos modificar volúmenes sin variar acá. ¿Sí? Esa es la primera, la orden de trabajo. Eso es muy importante. La orden de trabajo, inicialmente, que está establecido en el contrato, la prueba la elabora el contratista y la prueba el supervisor. Y resulta ser que se la hace conocer al fiscal. Se la hace conocer, le dice: señor fiscal, yo he autorizado estos volúmenes y el monto no se altera, y el volumen y el plazo no se altera nada, pero sí me permite jugar dentro del mismo contrato con los volúmenes. Luego viene la orden de cambio. En esta orden de cambio, ustedes tienen una modificación de hasta el 5%. ¿Sí? ¿Y qué significa? Vamos a suponer en esta planilla, este quedó en el 119%, este quedó en 120%, este quedó en 100% y este quedó en 120%. Resultado de esto, el monto del contrato es más un 5%, hasta un 5%, ¿ya? Entonces, en ese caso, yo modifico el monto, modifica monto y modifico plazo. Pero máximo hasta el 5%. De acá no debe pasar. 501 ya no se lo permite la orden de cambio. ¿Sí? Entonces, ustedes modifican monto y modifican plazo. En este caso, le elabora el contratista, la prueba el supervisor y la aprueba el fiscal mediante un informe. ¿Sí? Aquí ya interviene el fiscal. Aquí solo conoce y aquí ya interviene el fiscal. Ya este señor acá aparece. Entonces le dice: ¿sabe qué? ¿Por qué? ¿Por qué interviene el fiscal? Y es aquí donde viene la parte administrativa. Porque el monto ya se modificó. Y para que el monto se modifique, el fiscal, la labor que hace es ir a la institución y decir: señor, me están queriendo modificar el contrato. ¿Tiene la entidad 5% para aumentar este contrato? Sí, sí tiene. Entonces emiten lo que se llama una certificación presupuestaria
y con eso se autoriza la orden de cambio. Si no, no hay. Por más que el proyecto se quiera aumentar, si no hay certificación presupuestaria aprobada por el fiscal, entonces esto no se modifica. ¿Ya? Y ahora viene una tercera modificación, que esto es un 10%. Ahora, el contrato modificatorio, aparte de modificar plazo, aquí se crea ítem nuevo. Y evidentemente aquí interviene el contratista, el supervisor, el fiscal, y además se hace una adenda al contrato. Por eso el contrato modificatorio. Y esas son las tres formas que yo puedo modificar un proyecto, utilizando estos elementos. ¿Sí? Evidentemente, de entrada ustedes van a ver que el más complicado es este. Y yo tengo el proyecto y quiere decir que dentro del proyecto lo máximo que puedo aumentar un presupuesto es del 15% del total. ¿Ya? Lo máximo que puedo. Si eso supera el 15%, el proyecto ya no es viable. Ya deja de ser viable, entonces hay que hacer otro mecanismo y no va dentro del contrato. Pero hasta aquí estas son las modificaciones que maneja un contrato que debe conocer el supervisor. Orden de trabajo, orden de cambio y contrato modificatorio. Puede ser que con la orden de cambio sea suficiente para las modificaciones que ha habido durante la ejecución de la obra, o puede ser que necesiten crear ítems, seguir modificando volúmenes y llegue al 15%. Detalle importante: si ustedes aquí modificaron un volumen con la orden de trabajo, no deben volver a modificarlo ni con orden de cambio ni con contrato modificatorio. ¿Ya? Entonces las modificaciones, o sea, por ejemplo, si aquí en la orden de cambio dijeron, no, yo tengo 100 metros cúbicos de excavación y 40 de relleno, pero se dieron cuenta que en el siguiente mes ya no eran 100 metros cúbicos, eran 150, y quieren modificar con contrato modificatorio, ya no se puede los mismos ítems. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Ustedes pueden modificar otros ítems, pero los mismos ítems no se modifican desde la orden de trabajo. Eso no se puede. Antes se podía hacer maravillas, digamos, ¿no? Pero fueron restringiendo mucho porque normalmente se iban a los ítems que más generan plata y que menos son los que se controlan. ¿Cuáles son los ítems que menos se pueden controlar? Los que quedan pues enterrados. Fundaciones. E incluso las zapatas, digamos. Para llegar a mover zapatas, ¿qué tienen que hacer? Excavar, bajo tierra, ¿ya? Entonces ahí es donde tienen que tomar en cuenta, y es ahí donde aprovechaban un poco todos, tanto contratista como supervisión, de modificar los primeros ítems. Y en base a eso hacían orden de trabajo, y sobre esos mismos hacían orden de cambio, y sobre esos mismos hacían los contratos modificatorios. ¿Por qué? Porque ellos elevaban todos estos primeros ítems y estos últimos los iban disminuyendo. Vamos a hacer un poquito más chica la planilla. O sea, por ejemplo, acá se ve todo lo que es excavación, relleno, hormigón, y acá abajo, bueno, puertas y qué sé yo. Entonces empezaban aumentando volúmenes de excavación y sacaban ventanas de aluminio, calamina. Y después con el contrato modificatorio lo volvían a reponer. ¿Sí? Entonces ese tipo de cosas ahora ya no se debe hacer. ¿Se puede hacerse? Se puede, pero también les puede caer contraloría. Entonces todos los ítems que toquen al principio no pueden seguir modificándolos. Por eso es importante, y ahí va, que ahora se exige bastante lo del informe inicial del supervisor. Porque ahí el supervisor da todas las pautas de las posibles modificaciones que hay en la obra. Que no tiene que ser 100%, ¿no?
Evidentemente, la ejecución de una obra implica que durante la ejecución pueda aparecer algo que se llame vicio oculto, por ejemplo, que las condiciones del terreno no sean exactamente las que dijeron, que las condiciones sean mucho peores. Entonces, ahí uno puede apelar a una cláusula llamada vicio oculto y hacer una modificación mayor. De todas maneras, estas son las modificaciones que tienen que hacerse dentro de un contrato con el Estado. Máximo E. Y otra cosa importante, estas modificaciones, siempre que no se altere, eso lo dice claro el contrato, el tema del objeto del contrato. Ya les digo, en una carretera, si usted tiene el punto A al punto B 15 kilómetros, pero resulta ser que en esto ustedes tuvieron más excavaciones de lo que decía el contrato y con todo lo que van a hacer el volumen van a llegar a 10 kilómetros. ¿Para qué? Para hacer buenos terraplenes, alcantarillas y todo. Eso ya es un incumplimiento del contrato, de todo el contrato, de todas las personas involucradas. Si usted cambia este objeto, que son 15 kilómetros desde A hasta B, ya va a tener problemas con Contraloría. Entonces usted podrá disminuir alcantarillas o podrá no hacer algún ítem que no afecte la estructura de la carretera, pero usted tiene que cumplir los 15 kilómetros del punto A al punto B. Eso es básico y fundamental. Porque antes hacía, y a mí me ha tocado en una carretera, que teníamos 40 kilómetros, pero solo pudimos hacer 36 porque acá habían tremendos baches que nos demandó, si queríamos llegar solo al 15%, pues no se puede llegar más, meter todos los volúmenes en excavación, cambio de material hasta ahí y quedamos en 36. ¿Sí? Yo ese proyecto lo he sufrido como 10 años porque he tenido que andar con mis papeles de toda mi mudanza, porque teníamos que justificar muy bien por qué habíamos dejado. A partir de ahí sí la Contraloría se endureció bastante y esto no se puede alterar. Las modificaciones, pero siempre y cuando usted cumpla el objeto del contrato. ¿Sí? Igual para un colegio, si le dicen que usted tiene que construir un módulo educativo, el objeto del contrato está claro y dice tantos metros cuadrados y eso es lo que se tiene que cumplir, o tantas aulas y eso es lo que se tiene que cumplir. ¿Sí? Eso es que no lo pueden alterar. ¿Alguna consulta de esto? Esto es bastante importante, que lo entiendan, que lo sepan aplicar, pero sobre todo que lo entiendan. Esto son preguntas de examen. ¿Qué altera cada cosa? Para que vean que soy buena gente, a veces las estoy diciendo. ¿Por qué? Porque esa es la base, digamos. Un supervisor que no sepa modificar eso, ¿cómo modifica el contrato? Es complicado. Ustedes ya tienen los elementos de cómo van a modificar un contrato y qué les permite. Pero acá van a encontrar ya el detalle de qué es lo que tienen que hacer para esa modificación. Porque, por ejemplo, si el supervisor, el contratista viene y les dice, yo quiero que me aumente 10 días. Ya, pues 10 días le aumento. Pero ¿cuál es el mecanismo? Tengo una orden de cambio. Entonces, ¿cómo se hace la orden de cambio? Primero, se registra en el libro de orden. ¿Sí? Entonces, todo lo que ustedes vayan a cambiar, lo fundamental es que esté en el libro de orden. Lo primero es que esté en el libro de orden. Y a partir de ahí ya se hacen los informes respectivos para hacer las respectivas modificaciones. Fíjense que acá dice, en este tema de modificación de costos, se registra en el libro de órdenes mayor o menor cantidad de algún ítem o un nuevo ítem, dependiendo del caso que tengamos. El supervisor toma conocimiento de ese evento y pida que tenga su documentación de respaldo. Para modificar una excavación, ¿qué tenemos que tener? Un respaldo topográfico. Si se hicieron mayores excavaciones es porque evidentemente el suelo no ofrece la resistencia adecuada, tienen que ir los ensayos de suelo, ¿no? Entonces, esos son los documentos de respaldo. El contratista tiene que hacer sus documentos
con todos los respaldos, certificados, fotografías, todo. Pero aquí hay un detalle. Fotografía, a ver, en esta parte, fotografía no del ítem ejecutado. De las condiciones del suelo. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque hay un detalle importante. Todas estas modificaciones se hacen previo a la ejecución. Ninguna cuando ya está ejecutado el ítem. ¿Sí? Vuelvo y les digo, si aquí por ejemplo hay, yo soy mala dibujando, pero ya vamos a ver. Aquí tienen su zapatita. Y resulta ser que esta zapata, espero que no haya ningún arquitecto, pero normalmente los arquitectos o las personas que están haciendo los programas, los ingenieros también nos pasa eso, hacen esta cosa bastante óptima. ¿Y por qué les voy a decir? Como estas van a tener mayor solicitación, estas la hacen de 2.2 por 2.5, esta la hacen de 2.10 por 2.3, y eso en la práctica es difícil construir. Los que están haciendo cálculo estructural, una recomendación, lo importante es que estandaricen todo esto, porque más se pierde para el tema de los maestros darles diferentes zapatas y que cometan errores a que yo estandarice y en teoría ejecuto un poquito más de volumen, pero me significan menores costos y menos peligro. Entonces siempre estandaricen, pero resulta ser que en los diseños sí nos encontramos con esto. Entonces nosotros queremos primero que todo estandarizar por el bien del proyecto, ¿sí? Y todas las ponemos a 2x2 para que todas estas filas sean iguales. Pero ¿qué pasa? Para hacer esto, seguramente se me va a ejecutar un volumen mayor o menor, eso no lo sé, lo hago. Y yo en mi informe muestro que ya hice pues una zapata. Eso es lo que está mal, porque todo esto de acá es previo. O sea, yo digo, señores, supervisor, yo necesito hacer esta modificación, pero todo lo que muestre fotografía no tiene que aparecer en la construcción. Porque una vez a usted la pruebe en estos documentos, usted recién puede construir, ¿sí? O ejecutar esa modificación. Por decirle, si usted aquí tenía una viga que tenían que modificar, y ve obviamente hay una columna debajo de esto, ¿sí? Si la columna es la que tiene que modificarse, no puede aparecer la viga cobrada en la planilla, porque no va a flotar la viga, ¿no? Entonces, tienen que tener cuidado, porque esos detalles se nos van, ¿sí? Tienen que tener cuidado. Todas estas modificaciones son antes de ejecutar. Antes de ejecutar. Estos no son documentos regulativos, pero en la práctica sí hacemos esto. Sí lo ejecutamos mientras vamos haciendo estos trámites. Pero ahí viene, me pasó con un arquitecto. Trajo su informe, por suerte yo era del lado de la empresa y no de la supervisión. Trajo su informe y me trajo cosas así. Modificaba las columnas y las vigas estaban arriba cobradas. Entonces tuvimos que volver para atrás, sacar las vigas a las planillas para demostrar que no habíamos ejecutado sin que nos den la orden. Porque esto no se puede hacer, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. Ya. A ver, vamos a ver por parte de la tarea. Aplicación de multas por retraso.
que encontraron en el contrato que decía cómo se debe aplicar y cuántos días había para eso. ¿No? Niña, ¿usted la de Rosadito? ¿Me atiende o va a estar en su celular? Porque al final son ustedes los que pagan, porque si no, yo también me pongo en mi celular y todos nos ponemos a la par. A ver, aquí había una parte de la tarea que creo que hay algunos que sí la han hecho, otros tal vez no, pero les decía, busquen cuánto les permite el contrato para poder aplicar el tema de del pago de planilla. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿Quién da más? 15. Muy poco. 30. Nada que ver. 40. No leyeron, ¿no? Bueno, por nada más vamos a leer ahora. Estamos adivinando, ¿no? Ya. Cuando ustedes quieran ver ese temita, o sea, por ejemplo, si yo soy contratista y no me están pagando, ya. Aquí hay una cláusula. Cuando ustedes sean contratistas, esta cláusula se la deben aprender en memoria, porque es la única manera que ustedes van a poder reclamar si no se les cancela, que ahorita está de moda en todas las instituciones. Pero para que ustedes puedan reclamar si no se les cancela, ustedes tienen que cumplir ciertos pasos, ¿no? Y fíjense que dice, el pago será paralelo al progreso de la obra. Quiere decir que si ustedes hacen 30 días de avance, entonces evidentemente ustedes presentan su planilla y las instituciones ahí determinan que le pueden pagar en más o menos 30 días. Y eso es lo que ustedes tienen también que ver cuando son de la parte del contratista o los que construyen, que ustedes tienen que tener un colchón mientras esperan ese pago de planilla. Por eso es tan importante esta cláusula, ¿sí? Fíjense que dice que el pago será paralelo al progreso de la obra y ustedes tienen que presentar a los 5 días hábiles siguientes del siguiente mes vencido. Si nosotros estamos ahorita a junio y ya hemos hecho mayo, entonces vemos aquí el calendario, 5 días hábiles. El domingo no es día hábil, el lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes 6, yo ya debí presentarle mi planilla a la supervisión. El viernes 6, 5 días hábiles, ¿ya? Si yo no cumplo esta condición de 5 días hábiles, cuando yo reclame que no me pagaron la planilla dentro de lo que establecieron, ellos me van a descontar este día hábil acá que yo no presenté. Si yo presenté acá, entonces me dicen, ah, sí, a usted le corresponde 30 días menos un día porque no me presentó la fecha que debió presentar. Eso es importante, ¿sí? Vamos a la segunda condición. La segunda condición dice que acá está. De no presentar el contratista la respectiva planilla dentro del plazo, los días de demora serán contabilizados por el supervisor y el fiscal a efecto de deducir los mismos en el acto de la entidad. En su caso puede ejecutar la demora de la planilla. Si usted se demora, no le exija a la entidad que le pague puntual. Básicamente eso le quiere decir, ¿ya? Y luego dice, el supervisor tiene 3 días hábiles para
corregir la planilla y pasarla al fiscal. Ahora, dentro de esa corrección puede haber errores, entonces puede pedirle que... Sí, buenas noches. Acá en estos 3 días hábiles, el supervisor puede devolverle. ¿Dónde está la jugada maestra aquí para que esto se pueda cumplir? Llévense bien primero con su supervisor cuando son contratistas, ¿no? ¿Cómo yo me ahorro todos estos días? En estos primeros 5 días, yo reconcilio con el supervisor la planilla. Si bien se la voy a presentar el día 6, pero ya he conciliado con él para ahorrarme un poco los días, las correcciones, las devoluciones. Ahora, cuando nos llevamos de los pelos, todos esos días se cumplen a rajatabla, ¿no? Entonces, pero tratemos de llevarnos bien con la supervisión para que estos días a mí me favorezcan y la entidad me pague. Entonces, ahí vienen los 3 días. El supervisor tiene que pasarla al fiscal de la obra. Y el fiscal de la obra también tiene 3 días para revisarla, corregirla o devolverla. ¿Sí? Ahora, aquí viene el otro. Y también le establece cuántos días tienen para devolverla. Resulta ser que en la alcaldía ahorita las planillas han llegado a quedar hasta 6 meses, ¿no? Pero ¿qué pasa? No ha habido el cuidado del contratista de hacerse sellar las planillas y es algo que tengo que recomendarle. Cuando vayan a entregar una documentación, háganse recibir, no importa si es su amigo, su cuate, su vecino, su amigo de infancia, y le diga, más tardecito te lo firmo, es que sabes que no traje mi sello, la típica. Se queda con la planilla y ustedes no tienen forma de decir, yo le presenté. Entonces, en esto funciona mucho esa frase muy, como le digo, muy callejera que dice, papelitos cantan. Porque si usted no tiene cómo demostrar que le presentó al supervisor, nunca va a poder reclamar que está en plazo. Entonces van donde el supervisor, que me hacía a mí un contratista, me tenía mi sello, me hizo mi sello. Entonces yo no podía decirle, pues no tengo sello, ¿no? Me hizo mi sello, no, aquí está su sello. Entonces ya. Así que ese es un detalle, o sea, no es válido, pero hay manera de que el supervisor le reciba siempre la planilla, ¿sí? Hay un último recurso cuando alguien se niega a recibir una documentación, que es el proceso notarial. Establece, o sea, nadie puede negarse a recibir. Que no la procese, que no la acepte, que tenga observaciones, es diferente. Pero recibírselas se la deben recibir siempre, las planillas, las cartas, todo, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, en este caso la entidad, fíjense, establece que le debe pagar a usted en 30 días hábiles. 30 días hábiles. ¿A partir de qué fecha? De esta fecha. Entonces vamos a contar para que vean cuánto se demora una planilla. Vamos a hacer el ejercicio que todos hicieron óptimo. El 6 de junio lo presenté. Yo me tomé mi tiempo, 6 de junio. El supervisor se tomó sus 3 días hábiles, 1, 2, 3. El 10 lo elevó al fiscal, este es el contratista. El supervisor la recibió y el 10 la despachó. El fiscal recibió y tiene 3 días hábiles, 1, 2, 3, 1, 2, 3. El 3 la aprobó. Recién a partir de ahí, más 30 días hábiles, la entidad establece que le debe pagar. Entonces cuéntenme del 13, hábiles. 1, perdón. Ay, no, aquí estamos mal porque este no vino. Mal. No están atentos ustedes. No se veían los números, ¿no? Entonces vamos acá, el 606 y hábil viene a ser 1, 2, 3 al 11, 06 y hábil viene a ser 1, 2, 3, el 16, el fiscal
la despacha. Y ahí cuenten 30 días hábiles para que recién a usted le paguen. 1, 2, 3, 4, 9. Más o menos le tienen que pagar el 20, el 30 de julio, contando los días hábiles. El pago. ¿Sí? 30 días hábiles. Eso dice el contrato. Pero esto es lo máximo. Si la entidad es más rápida, se puede pagar, pero lo que establece es hasta 30 días hábiles. Hasta ahí. Pero hay algo más que dice esta cláusula. Le dice que hasta los 30 días hábiles les puede pagar, pero le dice además, si el pago de certificado no se realizara dentro de los 45 días hábiles, a partir de la revisión del fiscal, o sea, de aquí todavía 45 días más, vamos a suponer que es al 15 de agosto. A partir de ahí, el contratista puede reclamar días. ¿Qué puede reclamar? No, ni siquiera ahí. Dice. Puede reclamar día. Compensación de tiempo significa ampliación de plazo. Plazo por día de atraso, o sea, esta compensación. Y si van a compensar tiempo, ¿con qué van a compensar? ¿Con qué tipo de modificación de día van a hacer? Orden de trabajo, orden de cambio, contrato modificatorio, ¿qué van a usar? Si van a compensar tiempo. Orden de cambio o contrato modificatorio. ¿Ya? Entonces, eso es en tiempo. Y dice algo más. Si la demora del pago es parcial o total y supera los 60 días calendario, 60 días calendario no necesariamente son los 46 días hábiles ni los 30 días hábiles. Acá ya cambia de unidad, ¿no? Por eso es que es tan importante que el contratista esa cláusula se la maneje de memoria, porque ahí es donde él va a poder reclamar. Porque el supervisor, si no le pagan y el contratista no reclama, el supervisor no lo va a hacer de oficio, no lo debería hacer de oficio, salvo que tenga algún interés particular, pero no lo debería hacer, digamos, ¿no? Entonces acá, fíjense, aparte del pago, le dice que usted puede reclamar un interés. Obviamente, porque esa es plata que usted está perdiendo de no tenerla en sus manos. ¿Sí? Peor ahorita con lo que el dólar sube, digamos, ¿no? La plata que valía ayer 17 bolivianos, ahora ya vale menos, digamos, ¿no? Entonces, esto es importante que lean en cada contrato. Normalmente la alcaldía, la gobernación tienen el mismo estilo. Varían un poco los días, en algunos le dice 5 días hábiles, acá le puede decir 35, pero es importante que lo lean en el tema de forma de pago. ¿Qué derechos tiene el contratista? Y ya está. Otra vez. Ya, no me dejo de cámara. No, la próxima me caigo. ¿Qué derechos tiene el contratista y cómo usted puede hacer su debido reclamo cuando usted tiene este tema de los días calendarios y días hábiles? ¿Ya? Fíjense que en este contrato, aparte de modificarle el plazo, a usted le permite que usted cobre intereses y eso es muy importante acá, en este contrato. ¿Sí? No sé si tengo uno en la alcaldía, pero lo voy a buscar y se lo paso. De todas maneras, si ustedes entran a las páginas del SICOE, ahí pueden verificar cualquier tipo de contrato para que... Y aquí mismo, fíjense que dice, el contratista debe hacer conocer a la entidad la demora del pago mediante nota dirigida al supervisor dentro de los 5 días hábiles subsiguientes. Y ahí tienen que tener algo importante. Si el contratista no hizo su reclamo en este tiempo que le dice el contrato, pierde su derecho. O sea, si pasó ese tiempo y el contratista no hizo su reclamo, después no venga a decir algo que ya pasó, ya no vale su reclamo. Entonces vuelvo a decirle, esta cláusula sobre todo es para el contratista. Se la tiene que manejar bien, porque de ahí sale su reclamo, su orden de cambio, su ampliación de plazo. Porque si el contratante a mí no me paga, yo no avanzo, entonces tengo derecho a pedir por qué no avanzo, porque me atrasaron en la planilla. Pero para eso hay un paso medio engorroso ahí,
que lo tienen que tomar en cuenta. Y es importante esto. Obviamente, y es aquí donde les digo, si ustedes al principio no cumplieron con esta fecha, cuando hagan ustedes su reclamo, el contratista, el supervisor les va a deducir los días que ustedes se atrasaron, ¿ya? Evidentemente no quiere decir que porque presentaron más tarde la planilla no tienen derecho a reclamar, pero no van a tener la misma cantidad de días, a eso se refiere, ¿ya? ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna pregunta? Digo que después de que se cumplan los plazos de los 30 días, después de 15 días se puede reclamar o cómo? No. Aquí fíjense que establece aproximadamente son, esto lo dice. Si el pago no se hace dentro de los 45 días hábiles, computables, o sea, primero le dice que usted, que la institución le debe pagar en 30 días, pero la misma institución no le dice que a los 30 días usted me va a reclamar. Todavía se da 15 días más, porque ahí le dice a los 45 ya usted puede empezar a reclamarme, ¿no? Pero ellos se establecen que hasta los 30 días le van a pagar, ¿ya? Y ahí después dice, si en 45 días no le ha pagado, entonces ahí tiene derecho a reclamar. Entonces ella misma, solita, vivamente, se aumenta estos 15 días. ¿Sí? Entonces usted espera tranquilito hasta aquí. Y después ya recién, ya cuando pasan estos 15 días, ya usted recién ahí puede reclamar. Eso es lo que le dice textualmente. ¿Ya? Y eso respecto a los 5 días que dice que tiene plazo para... Claro, porque cuando usted se le cumplen estos 15 días acá, estos que suman 45, usted hasta el día 50 puede meter la carta de reclamo. Por los 5 días hábiles. Si usted ya se pasó de este tiempo y se fue y lo hizo a los 10 días, ahí ya pierde su derecho a hacer el reclamo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que hacerse en un calendario y verificar la fecha. Por eso es tan importante estas fechas de recepción en las cartas, en las notas, ¿ya? En algún momento de esto, las instituciones no tenían sistemas computarizados para la recepción de cartas. Entonces, ¿qué pasaba? El fiscal, que era mi amigo, el supervisor, que era mi amigo, iba ahí, yo no cumplía de repente estos plazos, pero para entrar en ese mismo, ellos me hacían recibir la carta. Pero ahora las instituciones tienen sistemas numerados en computadora y le generan un número el día que ustedes tienen que presentar. Entonces ya no es tan fácil con que vaya yo a la institución y le diga, ¿sabe qué? Póngame la fecha de la anterior semana. Porque ya están cubiertos todos. Ya lo mismo que la notaría. Le reciben, o sea, le aplican, le imprimen lo que es del día. Entonces eso también tienen que tener. ¿Hay manera de hacerlo? Sí. Si usted, por ejemplo, tiene con el fiscal de decirle, ¿sabes qué? Yo voy a meter esta nota hasta el día, le pueden reservar un numerito. Pero en la institución de la gobernación, si en 2 días ese número no aparece en ningún documento, entonces lo cancelan. ¿Ya? Entonces, la alcaldía todavía está más flexible. La ABC no. La ABC le genera un número y todo entra por ventanilla única. Entonces, las que tienen recepción sin numeración son sujetas a auditoría entre ellos mismos. Así que por eso es importante que cumplan los plazos. ¿Ya? Oyendo ahorita, o si no me pagan dentro de los 60 días calendario, ahí recién les puedo reclamar el interés. Claro, ahí reclama el interés, sí. No, 60 días Sí. calendario, sí, el interés. A los 46 usted reclama plazo. Ya. ¿Ya? Y a los 60 ya reclama el interés. ¿Sí? Bueno, aquí dentro de lo que establece el contrato, en cualquier contrato, le dice este tema, ¿no? ¿Cómo puede? Y es lo que ya yo les adelantaba, que aquí está un poquito más detallado. ¿Cómo puede usted modificar la obra? ¿Con qué puede modificar? Y eso está establecido en los contratos. Algunos contratos, solamente dependiendo de cómo fueron licitados, solo les permite modificar una obra hasta el 5%.
¿Por qué? Porque la institución estableció que no tiene más montos. Otros le permiten hasta el 15%. ¿Sí? Entonces, pero el contrato en esta cláusula, no en esta cláusula necesariamente, pero cuando encuentren que diga modificación de obra, habla de ese tema de las modificaciones. Por ejemplo, acá está establecido que el supervisor puede introducir modificaciones, efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano, incrementar o disminuir cualquier parte de la obra, ejecutar trabajos adicionales que sean absolutamente necesarios, aunque no cuenten con precios unitarios. Cuando hablan que no cuenten con precios unitarios, porque van a crear ítems, ¿ya? Y acá le establece mediante orden de trabajo, mediante orden de cambio y mediante contrato modificatorio, que es lo que hemos hablado. ¿Ya? Y también está establecido en cada uno de ellos el proceso que tiene que seguir. Cuando la modificación está referida a un ajuste o redistribución de cantidades, que es la orden de trabajo, la emisión de orden de trabajo no debe dar lugar a la emisión de posterior orden de cambio por el mismo objeto. Es lo que les vengo diciendo. Si ustedes ya pusieron que van a redistribuir de volúmenes en una excavación y después se dan cuenta que la excavación no es suficiente, ya no pueden hacer una modificación con una orden de cambio del mismo ítem. Se tendrán que inventar el nombre del ítem para hacerlo, ¿no? Porque eso también se puede hacer. Pero ya no pueden modificar ese mismo ítem. ¿Ya? Acá establece lo que les vengo diciendo, el tema del 5% para las órdenes de cambio. Mira. Sí. Entonces no se puede modificar con el mismo nombre, pero se podría cambiarlo. Ahí esa cosa. Ahora, cuando ustedes van a crear un ítem, ¿ya? También pueden anular un ítem, pero no que tenga volumen, ¿no? Un ítem que ya ha sido ejecutado no se puede anular. ¿Sí? Eso es importante. Por ejemplo, cuando ustedes van a crear acá ítem, porque acá tienen que crear precios unitarios, hay un tema fundamental que seguramente lo está mencionando acá, lo vamos a poner. Y acá en esta parte del contrato lo que ustedes van a encontrar es el proceso de cómo, cuántos días tienen para hacerlo, porque todo es con día. O sea, y eso no puede, eso tienen que revisar bien la fecha que coincida. En teoría dice, ay, pues no debe durar más de 15 días de calendario la ejecución. Entonces, ¿por qué? Porque no se puede tardar 3 meses y ustedes paralizar la obra. Tiene que ser ágil este documento, pero en la práctica no son ágiles, tardan muchísimo. Esto es importante, esta parte de acá. Esta modalidad de modificación de los contratos modificatorios no puede cambiar los costos indirectos de la obra. ¿Qué quiere decir? Cuando usted se adjudicó una obra y les mostré un análisis de precio unitario, había materiales, mano de obra, había maquinaria. Todo esto es un costo directo. Y acá había gastos generales, había utilidad, impuestos. Revisen las láminas, está así, y en las explicaciones está así. Esto viene a ser el costo indirecto. Le dice que cuando usted va a crear un ítem, un precio unitario nuevo, esto de acá no debe cambiar. Si en su estructura inicial esto era un 10%, esto un 10%, este obviamente no cambia, 309, el nuevo ítem tiene que aparecer con estos mismos. ¿Ya? Si en el nuevo precio unitario usted va a utilizar cemento, que es un elemento común, ese cemento no puede valer más ahorita. Tiene que estar en el mismo precio. O sea, los precios de los insumos y este tema se mantienen para la creación de un nuevo ítem. No se puede subir. No puede poner usted aquí un fierro más caro en el nuevo ítem de lo que viene utilizando. Eso es lo que dice ahí. No puede, no debe. ¿No? Que puede, pero no debe. ¿Ya?
Entonces su precio unitario va a estar referido a que de repente los rendimientos sean diferentes, pero todos los precios de los materiales que vaya a utilizar sean los mismos que ya tiene. Esos precios se llaman precios elementales y se hacen licitaciones mediante unos formularios que uno presenta. Entonces, eso está y es parte de la propuesta. Entonces, cuando el supervisor recibe un precio unitario, él va y revisa que esto no lo haya modificado y que el cemento valga lo mismo y que el fierro valga lo mismo para crear cualquier ítem dentro de este contrato modificatorio. ¿Ya? Y fíjense que para el contrato modificatorio, acá habla de este tema, que es la máxima autoridad, y ahí es donde ya interviene ya la parte legal, y por eso el contrato modificatorio es más engorroso, y ya tiene que ser firmado por la máxima autoridad y por el representante legal de la empresa. El contrato modificatorio será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato original, porque viene a ser una adenda, ¿ya? Y acá está clarísimo, ¿no? La orden de trabajo, orden de cambio o contrato modificatorio deben ser emitidos y suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del responsable. En ningún caso constituye un documento de regularización de regularizadores del procedimiento, excepto casos de emergencia declaradas para el lugar del trazamiento de la obra. Casos de emergencia. Una vez formulado el contrato modificatorio, el proceso de aprobación y suscripción debe durar como máximo 20 días calendarios. La orden de cambio decía 15, el contrato modificatorio dice 20. Pero eso cambia de institución a institución, ¿ya? Están haciendo contratos estándar, pero esto a veces le varía. Fíjense que hay una cláusula establecida de pagos de trabajos adicionales. Pagos de trabajos adicionales, no se dejen engañar, digamos, ¿no? Los pagos de trabajos adicionales tienen que ser conforme a cualquiera de las modificaciones arriba descritas. Pueden haber adicionales, pero solo modificadas con la parte de arriba, y eso lo dice, ¿sí? O sea, no porque acá diga pago de trabajos adicionales me lo van a pagar como tal sin que yo ejecute alguno de esos documentos que les he mencionado. Bueno, hasta aquí alguna pregunta para que nos tomemos un descanso. ¿Algún comentario? Qué bien, quiere decir que todo lo hago bien. Un detallito importante antes que nos vamos, porque si no me voy a olvidar, es que cuando hagan modificaciones, en todos los casos, tienen que presentar el cronograma ajustado. Para cualquiera de estos, tienen que presentar el cronograma ajustado. Si es orden de trabajo, aquí no cambia y se mantiene el mismo. Si es orden de cambio y aumenta el plazo, evidentemente va a haber, y aquí también aumenta plazo, monto, igual tiene que haber un cronograma ajustado. ¿Ya? Más esto sería, por ahorita nada más. Bueno, un breve descanso de unos 15 minutos y volvemos. Sus tareas, por favor. Hace 3 años, en este momento, se encuentra así. ¿Y sabes por qué? Mira, el problema es la paralización que ha habido últimamente ha sido. ¿Desde cuándo está paralizada la obra? 20 años. La alcaldía no pagó. Y sin plata, la empresa paralizó la obra hace un año. Por eso todo está así. Necesitamos que nos paguen la alcaldía. O sea, mientras no determinemos pero para decirle a las alcaldías, ¿sabes para qué? Para fiscalizar las obras que se hacen en su edificio. ¿Sabe qué hizo el subalcalde del distrito 7? Mira, el subalcalde ya lo reportó que él había estado solicitando notas de indicación de por qué la paralización de la obra y el subalcalde
manera ya lo demás es común. ¿Ya? Pero aquí va. Aquí justamente, este caso yo trabajo en la empresa que estaba reclamando los pagos. Es uno de los consorcios, porque esa es el consorcio. ¿Ya? Pero ¿qué se ha hecho ahí, digamos? Y esto es importante. Porque ahorita la alcaldía está en el ojo de la tormenta. Y tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando estamos en la parte de supervisión y fiscalización. Porque las obras normalmente entran a auditoría, a Contraloría. La mayor cantidad, anótenselo, por la ampliación de plazo. Resulta ser que en ampliación de costo ustedes tienen un máximo de un 15% y no se pueden pasar de ahí. Esto lo establece la ley. Entonces una obra puede tener un 15% más. Pero en el tema de la ampliación de plazo, ya vieron ahí hace cuánto está paralizada la obra, hace un año. Esa obra debió durar, creo que 2 años. Vamos 4, algo así. ¿No? Entonces hay un tiempo, buen tiempo aquí que está, y esa obra va a entrar a Contraloría, ya yo se los he dicho. ¿Por qué? Porque la Contraloría se fija en el tema de por qué se amplió tanto, porque es ahí donde puede aplicar su multa. ¿Ya? ¿Y qué ha pasado específicamente en esta obra? Y por eso se hace. Resulta ser que primero, esta se llamaba el CES, la Secretaría de Parques y Jardines, donde hacían módulos educativos y hacía parques. Al alcalde le llegó la chifladura y todos estos del CES se lo pasó a la Secretaría que se llama SMOP, Secretaría Municipal de Obras Públicas. O sea, estas ya eran obras públicas, ya no pertenecían a equipamiento. Se las pasó acá. Cuando hubo este cambio de secretaría, aquí hubo la primera paralización de la obra, que tardó, creo que 3 meses, 5 meses. 5 meses. Y en estos 5 meses, nadie se hacía cargo de las obras, de los módulos ni de los parques. Usted mandaba carta y ya no sabía si era acá, si era acá. Entonces se paralizó con un decreto de la alcaldía. Y fue la primera paralización. Luego vino que se empezó a ejecutar, no pagaron la planilla 2, ni la 1, la 2, la 3, llegamos a la planilla 6. Y esto había pasado desde noviembre del 2022 y estábamos a agosto del 2024. Intermedia esta paralización. Esta planilla de acá data de mayo del 2023. O sea, hace creo que un mes pagaron esta, primero en esta gestión, que viene del 2022. De noviembre a enero creo que fue la 1, la 2. Y la obra está paralizada porque nosotros aplicamos la cláusula de que había un perjuicio por el no pago, no solo 60 días, más de un año. Entonces paralizamos y ahí. Pero para paralizar, nosotros ahí hicimos un acta de paralización. Y en esa acta se establece que se está paralizando porque no han pagado esta planilla. La alcaldía hace 3 semanas, 2 semanas, pagó esta. Pero nuestro problema es esta. Por lo tanto, seguimos paralizados. Porque nosotros no hemos reclamado esta planilla. Entonces, incluso ellos, como analistas contables, debieron ver cuáles les debía convenir. De repente pagar estas 3 para equilibrar, porque esta era la mayor monto, por eso la pagaron. Pero con esto no nos resuelve el problema y es ahí donde ustedes tienen que tomar en cuenta, como contratistas, qué les conviene. Y nosotros seguimos paralizados. Pero para que esa paralización sea efectiva, esta acta de paralización tiene que estar suscrito por el contratista
la supervisión y la fiscalización. Si estos dos hacen un acta de paralización y el fiscal no participa, esta acta no sirve. Porque los temas administrativos los ve el fiscal de obra. ¿Ya? Eso tómenlo muy en cuenta. Aquí lo fundamental, ¿por qué? Porque el fiscal representa a la entidad contratante. Por lo tanto, él también está diciendo, está bien, yo reconozco que no nos hemos pagado. Está bien, por eso les voy a conceder la paralización. ¿Cuándo se reinicia? Cuando me paguen la planilla. Pago de la planilla. ¿Y ahí qué hago yo? Aplico una orden de cambio y con eso, todos esos días me los aumento mi contrato. Cuando ya reinicie, cuando ya me paguen. ¿Sí? Entonces, ese es el caso de ese parque y por qué es importante conocer bien el contrato para poder aplicarlo. Porque ahorita, sin esa acta de paralización, por más que nosotros como contratistas hubiéramos dicho, sí, es que no nos pagan, es que realmente, si no hay documento, no hay forma de defenderse. Obviamente sabemos que ahorita estos concejales están en contra del alcalde y por lo que sea le van a pelear, ¿no? Pero evidentemente, independiente de eso, los documentos son los importantes, respaldarse con todo lo que puedan para que esto luego después se puedan convertir. Como les digo, acá ¿qué se quiere? Cuando ustedes tienen, por más que tengan todo en orden, hicieron su orden de cambio con sus actas, reinicio, demuestran, igual la Contraloría, por ampliación de plazo, les va a querer implementar multas. Porque las ampliaciones de plazo pueden, pues, una obra, imagínense que duraba 200 días y se va al triple. ¿Sí? Al triple. Entonces la Contraloría ahí dice, bueno, ¿y por qué no aplicaron multas? O porque y ellos van a querer aplicar. Entonces, en el tema de ampliación de plazo, tengan mucho cuidado de todos los respaldos. Si es por lluvia, ¿qué tienen que tener de respaldo si es por lluvia? Hay dos maneras. Cuando estamos muy alejados de los centros urbanos, hay unos aparatitos que se llaman fluviómetros. ¿Ya? Vamos a escribir. Cuando ya queremos ampliar el plazo por lluvia, que lo vamos a leer en el contrato, las lluvias solo son permitidas cuando son fuera de la época de lluvia. La época de lluvia en Santa Cruz va desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Esa es una época normal de lluvia. ¿Sí? Nos ha sucedido que en uno de estos días hay una lluvia totalmente, las que le llaman extraordinaria. E inundó todo Santa Cruz y sus alrededores. Y nosotros estábamos en inundación. Solo en ese caso a mí me permitirían que yo aplique una ampliación de plazo por ese perjuicio. Pero para esto yo tengo que tener certificación del SENAMI. Creo que se escribe así. Servicio meteorológico, no sé qué. Que esto lo tiene la gobernación o también pueden pedirlo en la ABOL, en el aeropuerto de Irubil. ¿Ya? Hay estos dos. ¿Qué te cuesta más caro? ¿Te cuesta más barato? Entonces, este certificado que le emite le da un listado, día, milímetros. Entonces, día 1, 2, 3, hasta 30, y aquí llovió 5 milímetros, y aquí llovió 45 milímetros, y aquí llovió 10 milímetros, y le da el historial del mes. ¿Sí? Entonces, a ustedes el que les interesa es este, pues, ¿no? El que fue extraordinario. Y ese día lo van a pedir la ampliación de plazo. Porque resulta ser que en fundaciones, cuando ustedes están excavando o en carreteras mismas, el día de la lluvia no es el único que se perjudica.
al otro día es un día inoperable. ¿Por qué? Porque no se puede entrar por el barrio, ¿no? Pero es importante que tengan este tema de la certificación del Senado, bastante importante. Resulta que a veces nosotros no estamos cerca de una estación pluviométrica. Entonces, instalamos nosotros un pluviómetro calibrado en obra, ya en una carretera. ¿Por qué? Porque tampoco podemos nosotros decirle al supervisor, ¿sabe qué? Me llovió harto. De verdad, me llovió hartísimo. Si no demostramos cuántos milímetros, ¿no? Entonces, en este aparatito, que es un tubito así, que vienen unas metiditas ahí, ustedes sacan una foto en tiempo real, se sacan una foto con el pluviómetro, marcan ahí, por ahí sí están los mismos 45, ¿ya? Y esto además se hace, siempre hay una OTB, siempre hay una institución social, una subalcaldía. Mientras más firmas tengan, es más válido. Entonces se lo hacen firmar con la OTB, con el presidente del barrio, con la junta vecinal, porque ese ya viene a ser un respaldo válido en caso de que no cuenten con el Sename. Pero si además del pluviómetro ustedes cuentan con el Sename, es un doble respaldo, evidentemente. Pero en caso de que no lo tengan, el pluviómetro es válido. Pero bajo esas condiciones, ¿no? Que le saquen foto al pluviómetro, hay ¿cómo se llama? Las aplicaciones para las fotos en tiempo real, con todo lo que se debe sacar, para que eso sea válido, ¿ya? Porque es la única manera de solventar ampliaciones de plazo en esta época de periodos de lluvia, una lluvia extraordinaria. Ahora, resulta ser que en abril y hasta en mayo hay lluvia, pero si no se constituyen en extraordinarias, no hay ampliación de plazo. ¿Sí? Siempre y cuando. Ahora, hay muchas veces que ya ustedes salieron de la fundación y ya están en techo y les llovió y se cayó el cielo, pero si no hay perjuicio en la obra, el supervisor no tendría por qué darles ampliación de plazo. ¿Sí? Eso tómenlo en cuenta. Ya. Bueno. Les estaba por comentar lo siguiente. En una obra reciente tuve una brillante idea que me jugó una mala pasada, una brillante idea. Realmente porque no creí que los supervisores tomen ese criterio. Por eso le digo, tienen que pensar como contratista y como supervisor. Yo tengo un puente. Esta receta casera, no es parte del curso formal, ¿ya? Y aquí tengo excavación, tengo relleno, todo lo que es la viga del puente, la losa y el barandado, y obviamente algo muy importante es la obra de protección, los gaviotas. Pero en este puente faltaba algo mucho más fundamental, que son los accesos. Y la alcaldía dijo, está bien, me va a financiar un organismo esto y yo voy a conseguir plata para él. Pero mientras tanto, vayan haciéndome el puentecito. Como en cierto momento se subió este ítem, ¿ya? Entonces yo les propuse este ítem, porque aquí se nos aumentó la excavación, el relleno, las vigas. Entonces este ítem, disminuirlo y crearlo en los accesos, incluso con mejor precio, y esto volver los volúmenes acá en excavación y relleno. Pero como esa entidad no me permitía aumentar ningún presupuesto, no podía yo aumentar orden de cambio, el contrato modificatorio, plata, entonces yo tenía que utilizar orden de trabajo, ¿ya? En orden de trabajo, un detalle es que yo no puedo volver cero un ítem. O sea, puedo ponerle volúmenes acá, más, menos, más, pero aquí tengo que dejarle un mínimo volumen y cuando ya termine la obra,
ya igualarlo todos estos volúmenes al real. Y ahí se llama un planilla de liquidación final. Pero en este de acá no podía dejarlo en cero. Entonces yo vivamente le puse 1 metro cúbico para no anularlo. ¿No? Yo estaba feliz con mi idea porque utilicé orden de trabajo solamente. Evidentemente, al disminuir los aviones con toda la justificación del mundo, se iban a ir a los accesos. Pero el supervisor me dijo, ya, está bien, ahora tráigame su metro cúbico de avión. ¿Cómo voy a traer 1 metro cúbico de avión? No, el contrato dice 1 metro cúbico. Evidentemente ahí yo tuve que ir a comprarme un cubo, comprar unas piedras y ponerle el metro cúbico para que me reciba la obra. Pero obviamente, ¿qué pretendía yo, digamos, no? Que al hacer mi volumen esto queda en cero, pero con la liquidación final. La verdad que no se me ocurrió que el supervisor me iba a pedir mi metro cúbico. Realmente no se me ocurrió. Pero a él sí se lo ocurrió. Entonces, hasta por eso tienen que tener cuidado. Yo, digamos que gané en que voy a meter los aviones acá, pero tuve que llevar mi metro cúbico y encima eran 2 puentes, así que 2 metros cúbicos de avión, porque hice la misma en los 2 puentes. ¿Ya? Así que ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo quería tener el cuidado de no ponerlo en cero. Por poner en cero este ítem, ya me modifica el concepto. Yo tengo que utilizar ya contrato modificatorio porque básicamente lo estoy anulando. Y yo no quería anularlo. ¿Sí? Ya, pues de repente 0.1 metro cúbico debe ponerle, ¿no? Pero tampoco es razonable. Entonces las modificaciones dentro de lo que son razonables tienen que poder hacerlo. ¿Ya? Así que eso como anécdota. Me acaba de pasar la anterior semana. Conseguirse de un metro cúbico de piedra también es complicado. Así que ya. Ahora vamos un poquito a la tarea, porque estuve leyendo y me parece que todos han cumplido el objetivo, pero solamente quiero destacar 2 cositas. Cuando ustedes le pidan una lista de ítems, ¿ya? Por ejemplo, para una columna de guión, para mí ese sería el ítem, ¿ya? Pero en algunos he visto que lo han puesto encofrado de columna, ya, el vaciado de columna. Y estas ya son actividades que le pertenecen acá, pero el ítem como tal engloba estas actividades. Tiene que llamarse columna de hormigón. Porque ustedes, si se fijan, ¿cómo van a medir este encofrado? ¿En qué unidad lo van a medir? Entonces, cuando uno le pida ítem para hacer un presupuesto, pónganse en qué van a medir, en qué unidad van a medir. ¿Sí? Entonces, el encofrado, por decirles, si son columnas de 3 metros y el caso es de 6 metros, ¿cómo van a medir el encofrado? ¿Cómo van a medir el vacío? Entonces, cuando le pongan ítem, tienen que ser medibles. Eso es lo fundamental. ¿Ya? Por lo demás, la mayoría sí los tiene bien. Hay una palabra que he visto en varios, que acá no se utiliza, que es desmalezamiento, limpieza y desmalezamiento. Porque no es una palabra normal acá, ahora entiendo que es para sacar maleza, ¿no? Pero es limpieza y desbroce, el término más utilizado, ¿ya? En lugar de este desmalezamiento que no es utilizado en la práctica acá en nuestro ICE, ¿ya? Entonces, sobre su tarea, antes de pasarnos a otra cosa, ¿tienen alguna duda? ¿Han tenido alguna duda? ¿Ninguna? Aplicación de multa por retraso. Esto es importante. Creo que lo vimos en la anterior clase. ¿Les quedó claro cómo se aplican las multas o no? Tiene que ver con el tema del cronograma principal.
planilla, fíjense acá cómo funciona el tema de ya una vez nos las han cancelado, nos las escanearon y nos las pasaron, ¿ya? Entonces, fíjense que acá está esta última instancia, que es el director de Obras Públicas, que le pide al secretario de Hacienda que pague esta planilla. Pero previo a esto, porque este es formalismo, ¿ya? Está la certificación presupuestaria. En realidad, el que genera todos estos documentos es el fiscal de obra. Aquí hay una hoja de ruta donde el contratista, y aquí se cumple, presenta el 2 de octubre, pero vean deficientes que somos nosotros. El mismo 2 de octubre yo la despaché, le llegó al fiscal, el fiscal el 3, súper eficiente, no llegamos ni un día. ¿Por qué? Porque aquí funciona el tema de que la vamos conciliando previamente, ¿sí? Y aquí con la hoja de ruta, con esta hoja de ruta se demuestra si cumplimos nosotros los días, si la fiscalización cumplió, y hasta aquí el 3 de octubre, o sea, del 2 al 3 la planilla estaba súper despachada ya arriba, de no creer, pero se puede hacer, ¿ya? Entonces, esta hoja de ruta muestra a quiénes les va y todo lo demás. Entonces, aquí viene el informe del fiscal. A partir de esta aprobación, es que ustedes ya tienen oportunidad de hacer cualquier reclamo, ¿sí? Algunos legalistas le toman esta situación. Resulta ser que este señor de acá, a ver, aquí está el fiscal de obras, este es el fiscal. Y yo, a partir de que él me aprueba el 3 de octubre, ya yo pudiera reclamar mis 45 días y después mis 15 días. Pero algunos legalistas me dicen no, porque resulta ser que este señor de acá es el último que firmó la planilla para pasarla a Hacienda o a tesorería o lo que le llamen la institución. Entonces es a partir de aquí, en este caso es el mismo día, no me preocupa, pero en otros casos dura unos 5 días más y esto pudiera ser el día. Y ya esto me perjudica. Pero yo tengo que pelear porque mi contrato establece claramente quién es el fiscal de obra. Entonces a partir de ahí, y no a partir que sale de la secretaría donde el fiscal trabaja, eso es otra cosa, porque este señor es el jefe de este señor y este señor es el jefe de esto, pero estos son temas administrativos, en realidad corre desde esta aprobación, ¿sí? Y eso es lo que tienen que pelear. El contrato dice desde el fiscal de obra, no dice del jefe de fiscalizaciones, no dice de la secretaría de fiscalizaciones, sino dice del fiscal de obra, ¿ya? Entonces eso es importante que lo tomen en cuenta. Ahora vamos a ver un poquito para el tema de las multas. Vamos a ver bien el fiscal de obra, dice su informe técnico, se lo pasa a su director de obras públicas, pero él es el fiscal asignado, ¿no? Entonces le pone los datos del contrato, fiscal, supervisor, el monto, y sobre todo a qué periodo corresponde este pago. Los datos de la planilla, y para él es muy importante la deducción de anticipo. Por cada planilla, cuánto va devolviendo el contratista y cuánto le paga, ¿sí? Avance físico, anterior, presente, acumulado. Entonces, como ven, él hace un informe muy ejecutivo de la planilla para que le paguen. Pone los ítems que se han avanzado. Y acá pone una cosa muy interesante. De acuerdo al informe de supervisión, los equipos y personal se encuentran dentro de la propuesta. O sea, él se basa en lo que el supervisor le dice. Evidentemente, él tiene que ir a fiscalizar. Ese es su rol. Pero el supervisor es el que autoriza todo lo que pasa en la obra. Entonces, el fiscal bien puede decir, a mí me dijo el supervisor, porque aquí está su informe. Entonces, el supervisor es el encargado del control de calidad, porque el fiscal además le echa esa responsabilidad de acuerdo al contrato, ¿ya? Por el informe de la supervisión y la documentación adjunta del cronograma físico y financiero se encuentra dentro del plazo de ejecución. En todo momento dice que la supervisión le está informando a él que eso está así. Pone las pólizas, están, y en su conclusión dice de que está todo en orden y que por favor se le pague a la empresa. Esa es su conclusión, ¿sí?
ponen fotos que nosotros le prestamos y ya todo. Y luego ponen el informe de la supervisión que yo le dirijo al fiscal, donde tengo que justificar todo el informe un poco más detallado de los controles que yo vengo haciendo, ¿no? Ítem por ítem, cantidad por cantidad, y un poquito más detallado con un respaldo, ¿no? En ese momento era menos el trabajo, y sí hubo actas de reunión por un tema social, también lo pongo, todo lo que firmaron. Luego, bueno, la factura del contratista que no está, y viene la solicitud de pago del contratista. Que ellos la generan, yo se la tengo que recibir, y ahí me piden el pago. Entonces vamos al certificado. Este es un formato que está dentro de esto ya lo genera la gobernación. Esto lo genera, por ejemplo, un sistema que tiene la gobernación, que se llama SCP. Entonces ya uno mete y es automático. ¿Qué pasa? Que siempre tenemos problemas con los decimales. ¿Por qué? Porque contablemente ellos agarran y multiplican la planilla por el precio unitario con 2 decimales. Y a veces en la planilla, en la publicación, lo hemos metido hasta 3 decimales. Y nunca les cuadra y nos hacían cambiar factura. Entonces muchas instituciones han creado su propio sistema donde las planillas ya salen automáticas. Si bien usted la elabora en Excel, pero la carga al sistema. Y lo que le sale al sistema, eso es, y ellos le creen, ya no se pelean con nosotros los técnicos, ¿no? Y en esta planilla ya está todo el tema del contrato, eso ya está formateado tal cual. No lo firma, no. Luego viene la planilla de avance de obra. Que esta también está dentro de del sistema de la gobernación. Y acá nosotros siempre cuidamos que no se pase del 100%. ¿Sí? Otra más, bueno, les quiero mostrar. De anticipo. Aquí hacemos el control de cuánto vamos devolviendo y cuánto nos queda. Y acá ya viene el control y todo tiene que estar firmado y sellado y sacramentado por el fiscal, el supervisor, todo. Si no hay esa firma, no valida la planilla. Esto venía en la propuesta del contratista. Por eso dice programa de desembolso. Cuando él se presentó a esta obra, presentó su propuesta y dijo que iba a hacer de esta manera la obra, iba a facturar de esta manera, ¿ya? En el mes del primer desembolso, que esto es mayo y junio, después en julio, después en agosto. Por eso es que cuando les dije la otra vez, el contratista cuando va a iniciar la obra, el supervisor le pide, mantiene estos montos, porque a partir de ahí le hace el control justamente para las multas por retraso, ¿ya? Entonces él mantiene esos montos, no cambia, y ya viene este control. Esto es lo que se compara. Fíjense que esta parte de acá dice proyectado y esta parte dice avance ejecutado real. Entonces vamos comparando. Obviamente el anticipo es el mismo 20%. El primer desembolso debería ser al 24.60. El contratista tiene 28, quiere decir que avanzó más de lo que dijo, y aquí está claramente, aquí avanzó 8 y aquí avanzó 4. En el siguiente mes va a 32, aquí tiene 36, aquí tiene 43%, aquí tiene 41, y ahí tiene un menos 2% que no avanzó, ¿sí? Aquí tiene un 56 que debía haber avanzado y aquí tiene un 52. Entonces, aquí tiene otro 4% más.
Pero el contrato establece, o algunos contratos, que cuando el desfase sea del 10% acumulado, ahí recién usted le aplica una multa por retraso. Pero ustedes tienen que controlar mes a mes. Algunos contratos dicen que del mes, si se atrasa, le pueden aplicar, pero eso lo tienen que leer en su contrato. En este caso, era el 10% acumulado. O sea que podía retrasarse aquí 1%, aquí 2%. Pero cuando llega al 10%, yo le aplico una multa. ¿Sí? En otros casos dice retención. Si aquí no cumplió, sobre la diferencia de este 4%, yo le retengo el monto y le aplico un porcentaje. Le retengo y si el otro mes iguala, yo le devuelvo. ¿Ya? Entonces, eso está establecido en el contrato y para eso son estas planillas. Por eso es tan importante tener el control de lo que él dijo que iba a hacer con lo que realmente está haciendo. Porque hay esto dentro del contrato. ¿Ya? Si tuviéramos que aplicar una multa por retraso, ¿cómo sería? Esta es otra cosa, esta es multa por retraso en los días de entrega de la obra. ¿Ya? Y los contratos establecen dos formas de control. Una, como les estoy diciendo, que aquí no se puede pasar. O sea, los porcentajes que él ha dicho que tiene que hacer, los tiene que hacer. Y si llega a más del 10%, entonces ya ahí le aplican una multa. Pero acá, en estas de retraso, es cuando usted debía haber terminado en una fecha, ahora es 11 de junio, y llegó la obra el día y usted no la terminó. Entonces, ¿cómo le aplica multa? Y aquí dice, la multa la va a aplicar 2/3 de los días de mora. O sea, debió hacerse el 01 de junio la recesión y estamos al día 11. ¿Cuántos días van a ir? 10 días, 11 menos 1, por los días pactados para el contrato. El contrato debió durar 210 días, 230, 260, y por el monto del contrato en boliviano. ¿Ya? Entonces esa es la interpretación. Si ustedes tenían que haber terminado la obra el 1 de junio y ahora es 11 de junio, entonces aquí vienen los días de mora, los días que está atrasado para esa recepción. 2/3 de eso multiplicado y dividido entre el total, este es el plazo total del contrato. Eso lo encuentran en cada uno de los contratos multiplicado por su monto total del contrato. ¿Ya? Ahora, esta no es una fórmula fija, ¿no? Es una fórmula, es una forma de hacerlo establecido en algunos contratos. Aquí la palabra contrato es más o menos como su Biblia. Ustedes tienen que conocerla muy bien. ¿Ya? Ahora, el mismo contrato establece además cómo va a pedir el tema de eventos compensados. Esto es medio borroso, pero bueno, solo lo vamos a mencionar rápidamente.
fuerte es importante que la tomen en cuenta. Dice, con el fin de exceptuar al contratista de algunas responsabilidades, le permite que el contratista haga reclamo cuando no pueda cumplir el contrato. ¿En qué caso? ¿No? Le dice causas de fuerza mayor o caso fortuito u otras causas justificadas. Y ahí viene la palabra. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, me ha llovido muchísimo, uno tiene que poner en su informe por causa de fuerza mayor de lluvia. O sea, la lluvia como tal no justifica, pero si ustedes le ponen causa de fuerza mayor por lluvia, causa de fuerza mayor por bloqueo, tienen que utilizar estos términos para hacer sus modificaciones y sus informes, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas causas? Imprevisibles, inevitables, fuera de control y voluntad de las partes. Incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones. Todo esto le favorece al contratista. Obviamente, pues si yo estoy en Santa Cruz y bloquean en La Paz, no me favorece. Evidentemente es en el lugar de la obra. Todo esto se da en el lugar de la obra, ¿verdad? Aquí dice área de ejecución de la obra, ¿sí? Entonces, esto ya no le permite cumplir con su cronograma y a mí me permite ampliar plazo. Esto es importante. No se considera como fuerza mayor o caso fortuito las demoras en la entrega de la obra y los materiales, equipos necesarios para hacer obligación del contratista tomar y adoptar medidas para eso. Pero esto es relativo, porque por ejemplo, pongámonos en la situación actual del país. Todos los caminos están bloqueados, ¿sí? Todos. Y yo, bajo un cronograma, eso es importante que lo tengan. Por ejemplo, aquí yo tenía que tener mi estructura metálica. Porque ahí me dice, no, usted tiene que haber previsto. Pero justamente si se llama caso fortuito, porque pues es inevitable, ¿no? Por más que yo hubiera querido preverlo, no. Me tenía que llegar mis perfiles traídos de China al puerto de Arica el 12 de junio. Para que esto tenga que haber sido así, yo la compra la he tenido que hacer hace 3 meses. Mayo, junio, en marzo. Y obviamente viene importado y llega al puerto de Arica y qué sé yo. Si yo le demuestro al supervisor y al contratante que efectivamente yo la compra la hice cuando estaba establecido en mi cronograma, ¿ya? Entonces, de acuerdo al cronograma, y llegó al puerto de Arica y ahí había bloqueo y mi producto no puede salir, entonces en ese caso yo puedo pedir una ampliación de plazo. Pero si resulta ser que yo no hice mi compra a tiempo de acuerdo al cronograma, mi material viene de Cochabamba y encima ya estoy encima del plazo, entonces ahí no es válido la ampliación de plazo. Y ahí, por favor, como supervisor, no se deben meter los dedos, ¿no? Por más que haya bloqueo, tienen que fijarse cuánto tiempo debió el contratista haber previsto ese tema, ¿sí? Pero hay casos excepcionales que yo cumplí todos los plazos, pero aún así, por ejemplo, la situación del país ahorita es bastante complicada, ¿sí? Bueno, hasta ahí es un poco lo que es la supervisión, la fiscalización, todo filtrado. Hay algunos detallitos más que me gustaría mostrarles antes del examen. El examen lo vamos a dar en la segunda parte, podemos repasar antes y después darle el examen, ¿ya? Porque todavía faltan algunas cositas que son importantes. ¿Alguna duda? Bien, ¿lo tienen todo claro? ¿O no entendieron nada?